yo lo que siento es que este despertar de conciencia que cada uno, igual concuerdo con ustedes, está teniendo, es lo que se necesita, es el único camino para poder tener un efecto global a nivel de sociedad. Porque yo lo hacía en la pregunta, pero yo hacía la pregunta, pero en realidad es lo que yo siento, es que, por lo menos yo lo que me empecé a dar cuenta es que soy mucho más empático con la otra persona. Puedo entender las acciones de la otra persona. Y te digo hasta niveles que a veces para ciertas personas les puede resultar polémico. Sí, claro. ¿No? O sea, y yo creo que en esa empatía, y acá también es algo muy característico y algo que se habla mucho en el despertar de conciencia, es sentir ese amor incondicional, ¿no? Y ese amor incondicional, que no quiere decir, ese amor incondicional quiere decir que pase lo que sea, Y lo aceptes. que aceptes todo, claro. porque en realidad también por otro lado está el amor hacia vos mismo, ¿no? Claro. Y a veces no es tipo, bueno, pasame por arriba, ¿no? Porque también te amás a vos mismo y es importante que te dejes amarte a vos mismo, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que en la medida que podamos sentir eso, yo siento realmente que es el camino para poder, no te digo ni siquiera que deje de haber conflictos globales, los van a haber, pero desde otro lado, ¿entendés? Sí, de cambiarnos como sociedad y de que haya diferencias de opiniones. Mirá, no sé ni siquiera si que deje de haber guerras, pero capaz que sí, pero si hay, es desde otro lado, ¿entendés? Es como es algo que nos falta, que es ponernos a entender a la otra persona, pero no solo eso, sino entendiendo cómo funciona, porque vos cuando entras en esto, empezás a entender cómo funciona la existencia de otra forma totalmente distinta a como pensabas que era. Entonces, no solamente tenés empatía, sino que también tenés un bagaje de información de cómo funciona la existencia. O sea, ¿por qué estamos acá? ¿Hacia dónde vamos? Esas cosas empiezan a aparecer y cuando empezás a entender todo eso, es como que estás en otro lugar para poder aceptar las cosas que pasan a tu alrededor, para poder abrazar las cosas que pasan a tu alrededor, y así creo que es la forma de tener un impacto grande en el planeta, que entiendo que es lo que están llamando tanto. A mí con todo lo que decís me viene, cada frase que dijiste me llevaba para un lugar y para otro, pero entiendo hacia dónde vas y voy hacia eso. Y me gustaría dejar una reflexión que yo tengo con respecto a la gente que conozco que está interesada en estos temas. Sí. Veo una línea divisoria entre todo lo que respecta al conocimiento de uno mismo, que es lo de la conciencia del ego, por ejemplo, y el trabajo interior, y después que hay una frontera, que es la frontera de, bueno, entender la existencia, lo que dijiste vos. Bueno, y ahí podemos entrar en temas de, bueno, hay más seres. ¿Y para qué están esos seres? ¿Hay una élite que nos controla o no? ¿O es fantasía? ¿Hay vida hay vida más allá de esta vida? ¿Me explico hacia dónde voy? Claro, es parte de entender esa existencia. Claro, pero esa frontera, no sé si nos trae demasiadas herramientas para trabajar nuestra realidad personal. El estar bien con nosotros, el seguir el propósito de nuestra alma, el comportarte con lo demás. Yo creo que ahí hay un límite de donde vos sos consciente de por qué actúas como actúas, reflexionás sobre tu propio ego a través de tu conciencia, y ahí creo que es el trabajo humano. Eso es lo primordial. ¿Me seguís con lo que digo? Creo que sí. O sea, lo primordial está en uno. Después hay una frontera. Claro, pero después hay una frontera que es muy interesante, que ustedes dos, sin lugar a dudas, de hecho, tú creo que llegás a todo esto desde más allá, desde el otro lado, que es los ovnis, que es la vida después de la muerte incluso, aunque sea propia, cosas que no vamos a poder dar por cierto con pruebas fehacientes. O sí, quizás mañana, como decía Tesla, el día que la ciencia se dedique a investigar lo espiritual, no me acuerdo bien si él dijo lo espiritual o lo astral,
como lo ha hecho con la materia hasta ahora, vamos a avanzar en un año lo que se avanzó en todas estas décadas. Sí. Sin dudas que ese potencial existe. Pero desde ese lugar, salvo Marcelo, que conecta con señales con otros seres, no sé si hay lugar a una transformación. No sé si ahí están las respuestas de la transformación. Vos hablas mucho del mundo que podría ser muy diferente si toma conciencia. Sí, sin duda, si cada soldado que está en una guerra es consciente de que lo que tiene adelante es un hermano o una expresión igual a la que es él mismo, nada más que con una colección de experiencias distintas, y nadie se mataría entre sí, eso sin duda. Pero ni siquiera creo que estemos llamados a eso. Porque no puede ser.